Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Respecto de la novela La Metamorfosis, esta obra tan conocida, tan celebrada, que ha envejecido tan bien, tan importante dentro de la literatura en general y el canon de Kafka en particular, frente a su interpretación, podríamos decir que La Metamorfosis es una novela puramente simbólica, metafórica, alegórica, alusiva, figurativa, o que es una novela que contiene elementos bastante notativos, bastante literales, dentro de los cuales, por supuesto, y en virtud de los cuales podemos acceder a un nivel más profundo. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante dentro del subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este espacio. Esta pregunta, esta reflexión frente a los límites de la interpretación, es muy importante que la hagamos como escritores y como lectores, toda vez que muchas veces, debido a ciertas simpatías o antipatías o ciertas visiones que tenemos de la vida, ciertos paradigmas, hacemos la interpretación de las obras en función a ello, pero dejamos de lado elementos que están dentro de la obra. Una de las cuestiones principales, como siempre, no se va a agotar en este espacio, que es un espacio que invita a la reflexión, a la conversación, a la discusión, al debate y a unas conclusiones razonadas, por supuesto, todos estos temas y problemas literarios. Entonces no lo vamos a agotar aquí, pero es importante saber que para interpretar un texto hay que acceder a unos niveles cuando el texto es bueno, como hemos dicho precedentemente, no se queda únicamente en lo literal, sino que se puede llegar, se puede ascender, puede decirse a una esfera superior, ¿cierto? Pero tampoco podemos hacer un ejercicio de pura abstracción y decir que en una obra determinada estos elementos literales no existen, que toda la obra es puramente alegórica, metafórica, simbólica, etcétera. La Metamorfosis es una obra que se puede mirar desde muchas aristas, que ha tenido una gran cantidad de interpretaciones. Yo recuerdo haberlo leído prácticamente hace unos 28, 30 años, ya bastante, y hacer unas relecturas sobre la misma. Entonces, teniendo en cuenta esta breve pregunta-problema provisional como punto de principio, aclaremos algunos conceptos. Primero, el nivel denotativo. Denotar tiene que ver con indicar, con señalar, corresponde al nivel literal de un texto. Lo que está escrito allí, que se corresponde además objetivamente, ¿cierto? Lo que significa objetivamente, objetivamente, muy entrecomillado, es decir, dentro del plano normativo, ¿no? Por ejemplo, una figura, una manzana, tiene un significado objetivo de diccionario de la RAE, pero por ejemplo, si nos vamos al relato bíblico, por ejemplo, la manzana tiene una connotación distinta, o nos vamos a la mitología, la manzana de la discordia tiene otra connotación, una serie de situaciones. Entonces, entender que en el mundo literario las palabras no se quedan en un nivel puramente indicativo, puramente de señalamiento, puramente de correspondencia entre significante y significado, pero que de la misma forma el significado más elevado tiene que tener una especie de correlato en el texto, ¿no? Que es el nivel literal. El nivel, eso es lo que es denotar, el nivel de la connotación, eh, evidentemente es un nivel distinto, ¿no? Es un nivel que tiene que ver con lo que significa, con lo que conlleva, además de su significado primario, volvemos con el ejemplo de la manzana, eh, otro tipo de significado expresivo o apelativo. Teniendo en cuenta esos dos conceptos que siempre vamos a estar trabajando, vamos a pasar a otros dos más y después hacer el pequeño examen con la metamorfosis, con algunas partes, porque esta tesis sugiere, esta tesis de una especie por así decirlo, de abstracción, una abstracción que eludiría el nivel literal, sugiere que toda la metamorfosis es sencillamente
como habíamos dicho, simbólica, es decir, que la transformación como tal no sucede, sino que la novela sirve para unas reflexiones que hace Kafka frente a lo social, frente a lo familiar, frente a lo económico, frente a lo psicológico, y, y uno podría convenir, de hecho, yo por lo menos he sostenido que evidentemente hay una crítica a la explotación laboral, evidentemente, que la hace Kafka en esa obra, porque tiene un trabajo también muy, muy duro. Ya hemos visto varias cosas acá de este autor, por ejemplo, los horarios que le tocaba escribir prácticamente de noche o de madrugada, porque él trabajaba en una empresa de seguros con unos abogados y era bastante demandante. Hay una crítica familiar al esquema de la familia que hay ahí, un padre autoritario, ¿cierto? Una madre que es una sombra del padre, la hermana que tiene sus propios intereses, el mismo Gregor, los personajes que después se van introduciendo, una crítica familiar, una crítica social, una crítica psicológica al mundo de la mente, pero eso no significa, y aquí está el punto de ruptura con esa consideración sobre la metamorfosis, que podamos decir que toda la metamorfosis es puramente simbólica o alegórica. Y vamos a entrar a demostrar eso teniendo claro otro concepto muy importante, una diada más de conceptos antes de entrar, perdón, a hacer vamos a una lectura de unos fragmentos muy específicos de la metamorfosis. Quienes no lo han leído todavía, pues la recomendamos. Es un libro que a pesar de su brevedad contiene muchos elementos y eso es lo que lo hace interesante y por eso ha perdurado tanto tiempo en su lectura. El otro binomio que tenemos es el de la veracidad y el de la verosimilitud, que son temas que permanentemente están sobre la mesa y están en discusión, porque la veracidad, sobre todo en su acepción científica, tiene que ver con lo que está probado. Lo veraz es sinónimo de lo verdadero. Y en el ámbito científico, con lo que está probado, si nos atenemos al canon positivista de sus desarrollos filosóficos posteriores, que no vamos a entrar allí, por supuesto, y científicos posteriores, tiene que ver con lo que se puede contar, medir y pesar. Esa fue su acepción inicial, ¿cierto? Entonces la veracidad correspondería con esa clase de conclusión a la que se puede llegar y que se puede comprobar. La veracidad podría entrar dentro de hecho, ciertos campos muy duros de la ciencia, la química, la física, la matemática, la biología, entra, y sus subramas, por supuesto, me corregirán los expertos si ese no es el término, entra dentro de ello, y la literatura se mueve en el ámbito de lo verosímil, la verosimilitud. ¿Qué es lo verosímil? Lo creíble. Lo que es creíble no es necesariamente verdadero. Y muchas cosas verdaderas, esa también es una discusión que no vamos a tener aquí, pero sucede, eh, pueden ser no creíbles. Por ejemplo, hay ciertos organismos unicelulares que se van clonando, van reemplazando partes y tienen una vida, son virtualmente inmortales. Pero eso, si uno lo manifiesta, la primera reacción de la persona sería la incredulidad. Ya tendrían que mostrarle el artículo científico y demás donde evidentemente esos seres existen aquí en la Tierra. Entonces lo veraz puede no ser creíble y no hay esa correlación. Al mismo tiempo, en la literatura, como ejercicio, cierto, de la razón, que preordena y que instrumentaliza las emociones para un contenido objetivo, uno de los efectos que se requiere es que sea creíble, así no sea veraz. Dicho todo esto, teniendo en cuenta todos los elementos que hemos expresado, nuestra tesis de que efectivamente hay una serie de niveles más allá, unos niveles en cuanto a la connotación de las situaciones que se dan en la metamorfosis, ¿cierto? Conocemos este argumento de este hombre que aparece transformado en un insecto, las vicisitudes que sufre encerrado en ese cuarto, los cambios, pierde su trabajo, las dinámicas familiares se alteran, es agredido por su padre en un par de ocasiones, ya en esa forma insectoide, y al final muere en un ciclo que tiene. Y la familia decide mudarse a la casa y todo lo demás, de mudarse de casa, y al final la hija, que la hermana de Gregor Samsa, que es el protagonista, que ha crecido, dicen los padres que es hora de buscarle un buen marido. Ahí hay una serie de situaciones, por supuesto. Está la dinámica familiar tensa,
la desconfianza que había entre ellos, cómo Gregor, siendo viajante de comercio, aún se encerraba en la casa, cómo el padre que había quebrado, por eso les había entrado a trabajar en esa empresa, había guardado un capital que si él lo hubiera dado, el hijo no hubiera tenido que trabajar tanto, pero se lo guardó para sí. La hermana con sus aspiraciones egoístas de dormir mucho y tocar el violín, la madre que no es sino una sombra del padre, todo eso está en la obra, eso nadie lo discute. Pero no podemos reducir la obra, abstraerla a tal nivel que decir que la metamorfosis no ocurrió, porque vamos a las pruebas, nos remitimos, ¿no? Primero el título, ¿no? El autor lo pone, por supuesto, claramente, debido a que ocurre una metamorfosis y no es una mala traducción, ese es el título, ¿no? En todas las versiones que yo he leído, que las traducciones en ciertos aspectos difieren, vamos a leer el principio, una parte nada más. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y vio, cuando levantó un poco la cabeza, su vientre oscuro, abombado por arqueadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha a punto de venirse al suelo. Sus muchas patas, lastimosamente flacas, en comparación con el tamaño anterior de sus piernas, se agitaban desamparadas ante sus ojos. ¿Qué me ha sucedido? Se preguntó. No era un sueño. Su habitación, una verdadera, aunque demasiado estrecha habitación humana, aparecía como de ordinario entre las cuatro bien conocidas paredes. ¿Qué nos indica acá el autor, además del título? Que el personaje no está soñando y como vemos después que él participa en el diálogo porque como tiene la puerta cerrada y tenía un viaje, tenía que levantarse a trabajar, en su desconfianza envían al intendente, en esta traducción lo llaman el principal de la tienda, ¿cierto? De la empresa, un empleado de más jerarquía, a ver por qué no ha salido, y él es plenamente consciente de todo lo que sucede. Ese es la primera prueba, que no está loco, no está desconectado de la realidad, sabe lo que es el sueño, sabe lo que es la realidad. Una hermana que es psicóloga me corregirá si veía a ver este video, pero una de las características base es que el esquizofrénico está desconectado de la realidad, no la puede categorizar, no la puede codificar, no sabe lo que es real y lo que es fantasía. Gregor Samsa sí lo sabe, entonces no es un enfermo mental. Estamos hablando del nivel literal, ¿cierto? Después de que él participa en eso, hay una parte donde queda expuesto también físicamente, porque inclusive mandan a llamar a un médico y un cerrajero para que él pueda salir, y él con las mandíbulas le da vuelta a la llave. Vamos a ver exactamente ese momento, que es otra prueba de la literalidad. No vamos a verlas todas, sino solamente algunas. El cambio de la voz a través de la puerta, que inclusive el intendente o el principal dice que es una voz animal, que es lo que está sucediendo. Piensa que se está encerrado y que no quiere ir a trabajar. Hay un momento donde aparece, porque de hecho Sansa es consciente de que su voz ha tenido un cambio, que viene cuando ya él termina de abrir la puerta. El sonido metálico de la cerradura, cediendo por fin, despertó completamente a Gregorio. Suspirando con alivio, se dijo, de modo que no he necesitado al cerrajero, y apoyó la cabeza en el picaporte para abrir completamente la puerta. Como tenía que abrir la puerta de ese modo, y aunque la puerta ya estaba bien abierta, él mismo aún no era visible. Primero tuvo que girar lentamente contra una de las hojas de la puerta y con gran cuidado para no caerse pesadamente de espaldas en la entrada de la habitación. Y todavía estaba ocupado en tan difícil movimiento, sin atender a otra cosa, cuando oyó que el principal profería un prolongado "oh", que resonó como el rugido del viento. Y ahora vio que el principal, que estaba junto a la puerta, se tapaba la boca abierta y retrocedía lentamente, como llevado por una fuerza invisible, uniformemente constante. La madre, que a pesar de la presencia del principal aún tenía el cabello suelto y despeinado, miró primero al padre juntando las manos, avanzó los 2 pasos hacia Gregorio y cayó en medio de sus faldas esparcidas a su alrededor.
con el rostro completamente hundido en el pecho. El padre cerró el puño con expresión hostil, como si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Luego miró inciertamente la sala, se cubrió los ojos con las manos y lloró de tal modo que su robusto pecho se estremeció. Aquí los personajes interactúan en el ámbito exterior a la habitación, porque también he escuchado por ahí que la habitación es la mente de Gregor y que de alguna forma la interacción que tiene está con la realidad, pues está alterada, ¿no? Que por eso hay una serie de representaciones que los viajantes que llegan o los inquilinos que tienen después son representaciones de la mente de Gregor que está fragmentada. Pues una teoría bastante, yo no quisiera decir psicologista, vamos a decir que se adscribe demasiado a un aspecto puramente psicopatológico de la obra, que no es realmente, que no está representado en la obra, porque ni siquiera se menciona el tema de la locura ni una sola vez. Después vemos que el padre lo empuja para que entre violentamente, quedan inclusive unas manchas allí. Entonces vamos a ver eso, que es otro movimiento. Él trata de retroceder para entrar, pero como la puerta no está del todo abierta, como la distribución espacial que nos hace el autor Kafka, no puede entrar de una vez y es muy ancho para entrar como está. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente, el padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió en lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco habría permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y de este modo atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia adelante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiera obstáculo alguno. Ya no sonaba detrás de Gregorio como si fuese solo la voz de un padre. Ahora ya no había que andarse con bromas, y Gregorio se empotró en la puerta, pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó. Ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado y solo no habría podido moverse. Las patitas de un costado estaban colgadas en el aire y temblaban. Las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces, el padre le dio por detrás un fuerte empujón que, en esa situación, le produjo un auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón, y luego, por fin, se hizo el silencio. También han querido decir que el ataque que sufre Gregor o Gregorio Sansa es porque está en un estado de locura, pero eso no corresponde ni siquiera con lo espacial que sucede. Entonces, vemos que hay una interacción física por fuera del cuarto y que el personaje queda herido. Después, de hecho, pasan otras situaciones que la mayoría aquí ya conocemos, los que no la conocen, también para que puedan leerlas después, pues lo que han tenido la oportunidad aún de leer la obra, y vemos que allí hay unas cuestiones de orden material que suceden. Él tiene una nueva escapada, el padre lo agrede con una manzana que se le queda incrustada y se le pues queda ahí en el cuerpo. Vamos a ver la parte del cadáver, cierto, que sería otra evidencia. Hay muchas en el libro, pero esa es bastante significativa. Vamos a buscarla aquí. Después de que Gregor Sansa muere, ¿no? Decepcionado moralmente y también al parecer por un ciclo biológico que se da allí en su vida de insecto. Ellos tienen una doméstica que es bastante entrometida, que de hecho le dice, en esta traducción no sé cómo dirá, pero en la traducción que yo leí hace tantos años decía algo así como que ella no sentía miedo o repulsión propiamente dicha
por el insecto, por el escarabajo Gregor, le dice viejo escarabajo, lo molesta y todo lo demás. Entonces hay una interacción donde se demuestra que no está hablando con un ser humano que está loco o está impedido o pasa en la mente de ese ser humano, sino que hay una interacción real y eso es un elemento que indica lo que está sucediendo, que se corresponde con lo que sucede. Es un nivel literal. Evidentemente, en esa escena que acabamos de leer, todos conocen el conflicto de Kafka con la figura con su propio padre y con la figura del padre en general. Y las interacciones que tienen son siempre en esa novela autoritarias por parte del padre, muy violentas. De hecho, aunque no muere por el ataque del padre, ahí se conjugan ambas cosas. Evidentemente, el, la- el aspecto del padre, ¿no? Por supuesto, el padre que maltrata, el padre que es implacable, pero también la circunstancia y la condición natural de insecto, o antinatural en este caso, de insecto de Gregor Samsa. Acá entonces hay una parte donde ella les, les avisa, esta doméstica, cuando por la mañana temprano llegó la sirvienta, de pura fuerza y apuro, daba tales portazos que, aunque repetidas veces se le había pedido que procurara evitarlos, desde el momento de su llegada era ya imposible conseguir el sueño en todo el piso. En su acostumbrada y breve visita a Gregorio, nada le llamó al principio la atención. Pensaba que estaba allí tumbado tan inmóvil y a propósito y se hacía el ofendido. Lo creía capaz de tener todo el entendimiento posible. Como tenía por casualidad la larga escoba en la mano, intentó con ella hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al no conseguir nada con ello, se enfadó y pinchó a Gregorio ligeramente. Y solo cuando, sin que él le pusiera resistencia, lo había movido de su sitio, le prestó atención. Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias, abrió mucho los ojos, silbó para sus adentros, pero no se entretuvo y exclamó en voz alta hacia la oscuridad: Fíjense, reventó, reventó del todo. Pues se mira, después ellos lo miran, ¿cierto? Ya en la claridad del cuarto, ¿cierto? Cómo quedó, que está muerto, efectivamente. No es un ser humano que se volvió loco y ahora está muerto, tirado en un cuarto. Está muerto, efectivamente. Eh, que los padres pues llegan, lo miran, inclusive los huéspedes que son expulsados ese mismo día también llegan y lo miran. Entonces decir el recurso, que todo lo del, evidentemente el insecto a un nivel literal es un recurso, por supuesto, nadie va a negar eso, es un recurso literario fantástico y la transformación también lo es en el universo de lo kafkiano, pero no podemos decir, ignorando ese nivel literal, que toda la novela es puramente simbólica, que es una alegoría a todos estos elementos que acabamos de mencionar. También hay un elemento, guste o no guste, esté la gente más cerca de lo fantástico, le guste la literatura fantástica o no le guste porque es demasiado rigurosa científicamente, hay un elemento, de hecho, fantástico en esa novela, que es un elemento importante, literal, que le da resorte al resto de la historia. Pero bueno, queremos saber cuáles son las impresiones que ustedes tienen, si tienen una lectura puramente literal, puramente figurativa, si hacen una simbiosis entre ambas, qué otras cosas, los que han leído la novela les gustó esa novela, qué otras cosas dirían. Invitarlos como siempre que deseen suscribirse en el canal, compartir el contenido y lo más importante, comentar. Bueno, y como siempre, siendo un gusto, nos veremos en un siguiente episodio.